Principio al doctor Jefferson Dueñas, viceministro de Justicia. Envíele mi saludo al señor ministro, por favor. A la doctora Ana Paola García, representante coordinadora ponente. Al doctor Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara. Al doctor Alejandro Campo, también representante a la Cámara. A los doctores León Freddy Muñoz, senador de la Comisión Primera. Al senador Carlos Alberto, también nuestro paisano, al representante Eric, también que nos acompaña aquí, y a nuestro representante en Tumaco, Gerson Lisímaco. También saludar al alcalde de Tumaco, Félix Henao, alcalde del municipio de Tumaco, a los demás alcaldes y alcaldesas que nos acompañan en este espacio, y un saludo muy especial, por supuesto, también al alto comisionado de paz, a quien lo representan, Carlos Erazo, jefe de la delegación del Gobierno Nacional con Comuneros del Sur. Saludar a nuestros diputados, diputadas que nos acompañan aquí y, por supuesto, a cada uno de ustedes, líderes sociales de este departamento y de Colombia, que hoy estamos aquí con el propósito de que el país escuche a Nariño. En este marco en el que nosotros avanzamos en dos procesos de paz en el departamento de Nariño, se construye un escenario para decirle al país, por aquí hay una ruta, pero lo que hemos dicho es que este proyecto de ley, sin duda, es el escenario que nos permite y debe permitirnos no dejar a este territorio colgado de la brocha. Y cuando decimos eso, es que este territorio ha sentido la paz. Y eso es lo que quisiera, algunos datos, presentárselos, señores representantes, senadores y, por supuesto, a la opinión pública en el país y a nivel internacional. Así va Nariño en unidad y en construcción de paz. Quiero rápidamente que puedan ir pasando esta presentación. Nariño, en un contexto diferente, en el 2023 era un departamento inviable desde el punto de vista de las condiciones del derecho internacional humanitario. Tenía 16 estructuras armadas en 5 grupos organizados, 21 casos de homicidio de defensores de derechos humanos, entre ellos 3 casos de mujeres en el 2023. Esta situación ya tenía a cerca de 24 municipios, acuérdense, en el PEDET teníamos 16, 24 municipios donde la guerra nos había atravesado y prácticamente Nariño iba a un ambiente casi igual al que hay en el departamento vecino, el Cauca. Continuemos. Bien. Ese es el contexto, actores armados desprovistos en general de ideologías, el combustible del conflicto son las economías ilegales, la corrupción institucional, el narcotráfico, la minería ilegal y todas las economías ilícitas de frontera. Un poco para que tengan la claridad, 60.000 hectáreas de coca en el Catatumbo, 69.000 acá en Nariño, Tibú 30.000, Tumaco 32.000, 2 territorios de frontera, y eso marca una realidad en este país, y es que el contexto de las fronteras termina siendo un elemento fundamental para entender el conflicto. Si el conflicto es territorial, la paz debe ser territorial. En el proceso con las FARC, en el 2016, había un lema y era: nada estaba negociado hasta que todo estuviera negociado. Se terminó muy bien el proceso, construyeron unas instituciones muy buenas para hacer las transformaciones territoriales, pero a estos territorios no llegó la transformación territorial. Dialogar, negociar e implementar es la estrategia del gobierno nacional y nosotros la acompañamos, en donde vamos dialogando y desescalando el conflicto, negociando, y la negociación tiene que ver con esta ley que hoy se está planteando aquí. Y la implementación es cómo llega esto a los territorios, cómo los territorios tenemos que mostrarles, venimos avanzando en esas transformaciones territoriales con el gobierno nacional. O sea, el DNI de la paz es esto que estamos planteando aquí. Cómo se va dialogando, desescalando el conflicto, cómo se va negociando. Lo que no pueden hacer, no podemos hacer nosotros, sino que lo tienen que hacer la justicia. Y cómo se va implementando, transformando a la vez el territorio, y eso plantea una lógica distinta a lo del 2016. Continuemos. Así va Nariño y su propuesta de paz territorial, con una disminución significativa de los hechos victimizantes. Yo quiero que el país mire a Nariño y mire lo que está ocurriendo aquí. La reducción de desplazamiento forzado en el departamento de Nariño del 2023 al 2024 fue del 31%. En el último trimestre del 2023,
y el primer trimestre del 2024 se generaron esas cifras que ustedes ven allí. Por eso, cuando miran y contrastan este primer semestre de junio del 2024 y 2025, pasamos de 14.995 personas a 1.053 desplazadas, es decir, un 93% de reducción del desplazamiento forzado. Y la reducción del confinamiento, mírenlo ustedes allí, un 40%, pero ya en el semestre esa reducción es del 71%. Si ustedes van a las zonas donde opera tanto Comuneros del Sur como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, esa reducción es más significativa porque esto es el promedio del departamento. Por favor. Este es el reclutamiento de niñas y adolescentes. En Nariño pasamos de 14 niños a 4. Y miren ustedes el panorama a nivel de Colombia. En el 2023, 184 niños. En la guerra 2024, 409. Miren los casos de Nariño, 4. Los del Cauca, 300 niños. Esto es una tragedia. Y Norte de Santander, 14. Esto muestra, sin duda, con los subregistros, que hay una atención importante. Miren ustedes, salvamos en el 2024, sacamos de la guerra 58 niños, de acuerdo a una mesa de trabajo que tenemos con el Ejército y con ICBF. 58 niños se les restableció sus condiciones. Ahora, en la ruta de prevención que tenemos, que no existía en el 2023, en el 2024, 21 personas, niños, que sus madres nos avisaron que estaban en riesgo de ser reclutados. Y eso significa que salvamos a estos niños de entrar a los grupos armados. En el 2025 van 6 personas. Continuemos. Este es el caso de reducción de personas afectadas por minas antipersonas, 88.23%, porque se desescaló el conflicto. Ya los 3 grupos grandes que hay aquí, 2 de ellos están negociando con el gobierno nacional. Hay uno que opera en la cordillera, en donde un fuerte movimiento de seguridad nos mantiene a raya ese proceso. Continuemos. Este caso es bien importante, señores representantes. Homicidios de líderes sociales certificados, 21 casos en el 2023, 2 casos en el 2024. Uno de ellos era el personero de Cumbitara, que rápidamente la justicia lo puso en las rejas. Homicidios de firmantes de paz, esto sí es muy diciente con los firmantes de paz. Aquí no están asesinando a los firmantes de paz. 0 firmantes de paz asesinados 2024-2025. Continuemos. La reducción de secuestros es significativa, pasamos de 47 a 28, una reducción del 40%. Continúe. Y este caso es muy importante, señores senadores, representantes y al público en general. La paz tiene que ser una política de Estado. La paz no puede ser de un grupo o de otro, ni tiene carácter ideológico. Lo que ustedes ven en este mapa es cómo en los distintos gobiernos, hasta el gobierno del presidente Petro, el conflicto ha cambiado de manera estructural, de manera significativa. Por ejemplo, en los 2 gobiernos del presidente Uribe bajó del 71 a 34%. Eso quiere decir que estructuralmente cayó 34 puntos las muertes, los homicidios en el país, porque hubo 2 gobiernos con una sola política, seguridad. Pero luego con los 2 gobiernos de Santos cayó 10 puntos más y estamos en 25 y de ahí hemos gravitado de 25 a 26. Cada gobierno cambia la política, uno de seguridad, otro de paz, pero esto debe ser una combinación de seguridad y paz. Aquí no nos pueden meter en la lógica de una discusión política si no entendemos esto. ¿A dónde debemos llegar esto si tenemos una política de seguridad y paz? De 26 a 16 o 15%. Ahí deberíamos estar gravitando. Pero si hay una política en la que como Estado, el legislativo, el judicial y el ejecutivo construimos una sola política de seguridad y paz. Aquí quiero demostrarlo claramente en lo que está pasando en parar esta máquina de guerra en el departamento de Nariño. Pasemos un poquito más rápido. Estos son los históricos homicidios del 2019 al 2026 en Colombia. Ustedes lo ven, bajaron en la pandemia, subieron otra vez en el 2021 hasta el 2026. Nos vamos a mantener allí. No es cierto que aquí
que aquí la violencia se haya incrementado más allá de lo que se ha venido de manera histórica, como ustedes lo ven allí, pero lo que sí hay que entender es que territorialmente se distribuyó de manera alarmante. Continuemos. Estos son los casos de Nariño, si ustedes lo ven. 35 en el 2019, en el 2026 alcanzamos ya, en el 2023, el promedio del país, y gracias a los procesos de paz que hoy tenemos en el departamento, en el 2024, 20.94 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en el 2025 proyectamos a 16 homicidios por cada 100.000 habitantes en Nariño. Miremos el caso de donde estamos y por eso toda la gente que va a intervenir aquí le va a decir por qué estamos sintiendo la paz en este departamento. Continuemos. Esos son los homicidios en Pasto, que es nuestra ciudad, que tenía en el 2019 13.49 y hoy proyectamos 7.74 para el 2024 y 7.69 para el 2025. Eso significa que nuestra ciudad capital recibe menos desplazados, recibe menos violencia. Y miremos los otros, miren el caso de Tumaco, yo quiero que atiendan muy bien este caso, por favor. El caso de Tumaco, 85.45. Ese dato es lo que había en el país en 1991 cuando la guerra contra el narcotráfico. Miren ustedes en Tumaco, 84.45 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Miren en dónde estamos de manera estructural, ya en el 2024, 21.72, estamos por debajo del promedio nacional y proyectamos a que en Tumaco esto llegue a 14.16. Pero aquí, ¿qué significa esto? Turismo. Hoy ustedes están seguros en un territorio seguro porque la política de seguridad y paz aquí ha venido mostrando estos resultados. Compañeros, por eso es que vemos que hoy, a diferencia del 2023, ustedes no podían entrar a sus veredas. Nadie podía entrar ni salir a las 5 de la tarde de sus veredas. Estos son los datos gracias a los procesos de paz que está llevando el gobierno nacional. Continuemos. Barbacoas, miren ustedes, llegamos en el 2020 hasta 61 de cada 100.000 habitantes. Miren el 2024 como alcalde tenemos 10.24 y el alcalde va a defender con las garras este proceso, porque efectivamente se siente y esperamos que proyectado llegue a 10.19. Eso es la paz en términos de parar la máquina de muerte. Continuemos. El Charco, miren ustedes, en el 2021 65.61 y hemos bajado a 25, más abajo del promedio nacional. Esto es histórico para esta región y proyectamos llegar a 12.82. Sigamos. Este es el caso de Samaniego, que sí es una población muy pequeña donde había muchos asesinatos. Llegamos a 121 habitantes por cada 100.000 habitantes y hoy miren cómo bajamos del 2023 al 2024 a 39.82 y proyectamos llegar a 30, todavía estamos por encima del promedio nacional, pero sin duda los impactos son muy importantes en materia de desescalamiento del conflicto. Yo quiero dejar aquí para que ustedes vean, miren a Colombia en la raya blanca, miren a Tumaco cómo cae, miren a Nariño cómo cae y miren a Pasto, que es nuestra ciudad capital. Por esta razón, hoy el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, hoy toma la elección de hacer Bioexpo 2025 en Pasto y, por supuesto, la macrorueda de negocios del país de la belleza en Pasto del 4 al 5. ¿Por qué? Porque hay condiciones de seguridad que seguramente no las hay en otras partes. Amables representantes, senadores, la paz tiene que ser una política de Estado. No es de un color ni de otro, pero claramente, como hemos demostrado allí, hay momentos donde dos gobiernos han bajado de manera significativa los indicadores de esta máquina de muerte,
porque han continuado una política de seguridad y el otro una política de paz. Hoy, el desafío de este territorio, desde aquí le planteamos la voz al país y al mundo. Los hemos dicho, no nos dejen colgados de la brocha. Al país le decimos, antes se decía que Tumaco era el municipio más violento del país. Hoy es el tercer municipio menos violento del país. Por eso hoy el turismo, aquí usted viene y no encuentra una habitación para hospedarse. Y eso es en época de festivos y no festivos. Y eso muestra que esto está moviendo la máquina de la economía. Pero necesitamos, sin duda, que el Congreso no nos deje colgados de la brocha cuando estamos mostrando que estos resultados no tienen que ver nada con colores políticos. La paz no puede ser y no la pueden meter en un escenario de la discusión política. Aquí ha habido una clara orientación en términos de seguridad con nuestras Fuerzas Armadas y de policía, pero también de diálogo de paz continuado. El reto es bajar, sin duda, les digo aquí, es bajar de manera significativa, de manera estructural, esa máquina de muerte que ya se hizo en un periodo, 34% en el periodo del gobierno del presidente Uribe en los dos gobiernos, del presidente Santos en los dos gobiernos un 10%, 10 puntos, y esperamos que en el debate del Congreso se debata con datos, porque el dato puede, sin duda, transformar el relato. Necesitamos que el país entienda que aquí estamos construyendo la paz. Termino diciendo, transformaciones territoriales como estas que vemos aquí en términos de disminución de homicidios. Pero hoy puedo decirle que en el Telenví, donde está Barbacoas, Magüí y Roberto Payán, las transformaciones territoriales se sienten en la Universidad de Nariño, que llegó a Barbacoas. Se siente que el puente sobre el río Telenví, 107.000 millones, que es histórico para pasar de Magüí a Roberto Payán y ya no estar utilizando esa infame ferry. Y por supuesto el aeropuerto de Magüí, el acueducto de Magüí, el acueducto de Barbacoas, que será el primer acueducto de la costa pacífica, pero también el puesto de salud de Barbacoas, de Magüí, de Roberto Payán. Y por supuesto, si usted ve la carretera de Roberto Payán a la Guayacana, pues significa eso, que estamos transformando el territorio. Al país hay que decirle que, a diferencia del 2016, aquí está llegando la transformación del territorio. Pero lo más importante, y con esto cierro, señores representantes y senadores, lo que vivimos en Anorí, Antioquia, y lo que vivimos en Cali, pero principalmente lo de Anorí, lo cual lamentamos completamente y lo rechazamos, fueron la muestra de dos políticas distintas. Una búsqueda de sacar 16.000 hectáreas por la vía de la erradicación y ponen a nuestros policías a, por supuesto, hacer ese retiro de la coca, cuando realmente el problema es social. Y acá estamos en un compromiso de al menos 20.000 hectáreas de sustitución de cultivos de uso ilícito, acompañado de estos dos procesos de paz, en la que hoy estamos diciéndole al país que el modelo es de la sustitución de las economías ilegalizadas. Por eso la gente aquí está comprometida con la sustitución como un elemento de transformación de esas economías, para que nuestros policías no tengan que padecer el riesgo de un eventual ataque de estructuras armadas que defienden su negocio. Aquí está funcionando la paz total, porque la paz total puede ser la política pública, pero la estrategia debe ser diferenciada por territorio. No nos dejen colgados de la brocha. Muchas gracias.